Buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Yo soy Elías Cerulla y como todos los jueves vamos a tener un intercambio del tema de la semana con una generación diferente a la nuestra, una generación que viene creciendo en el país y que queremos conocer sus puntos de vista sobre lo que hemos venido discutiendo con ustedes. Tratar crisis de otros países lo hacemos con el respeto debido, pero lo hacemos principalmente para que sea un espejo de nuestro presente y evitar que sea una realidad en nuestro futuro. Pero antes de irnos a ese tema, hay dos cosas preocupantes hoy día en la República Dominicana. Hace par de días atracaron a un capitán de navío, un coronel de la Armada Dominicana, de la antigua Marina de Guerra, al vocero del comandante de esa fuerza, lo atracaron frente a sus hijos y le dieron 2 disparos. Atracar a una gente, pudiéramos decir que con el nivel de criminalidad que tiene el país hoy día, no es algo ya muy raro. Pero que se atreva una persona en la calle a atacar a un oficial con el rango y la jerarquía de coronel, significa que hay que tener mucho cuidado con el nivel de irrespeto que pueda tener ese ciudadano o esos ciudadanos que se están dedicando a delinquir. En el día de hoy, la triste noticia es que por la discusión de un parqueo, 3 ciudadanos resultaron muertos. Tenemos que velar muy bien, no solo por la seguridad ciudadana, también por el nivel de animosidad, la prepotencia, la arrogancia y el irrespeto a la vida que está sucediendo en algunos lugares de la República Dominicana. La democracia que vivimos es para tener el derecho de vivir en libertad, no para que nadie abuse de su derecho. Así que yo espero que la justicia y las autoridades le apliquen todo el peso de la ley a esa persona. Así que nosotros nos vamos y regresamos para conocer el punto de vista de la juventud en el tema de la caída de la democracia de Venezuela. Nos vemos en breve. Bueno, Alejandra, tú habías introducido un tema que yo quiero que tú lo continúes, porque estaba interesante tu posición sobre el tiempo en el que el socialismo jugó un rol y el tiempo que vivimos ahora. Así que vamos a darle el turno al bate a Alejandra. Bueno, lo que yo estaba comentando, y fue la idea que planteé al inicio, es que uno no puede partir, como decía antes, de que el socialismo es un régimen o una forma de gobierno negativa, porque jugó un rol importante en la historia y fue la base de muchos avances y de muchas formas de crecimiento en la población en diversas partes del mundo. Que particularmente yo crea que ya es algo que no tiene vigencia, es un asunto muy mío. Pero a mí también me parece que es justo lo que está pasando en Venezuela. Y es que tal vez lo de Venezuela no fue meramente socialismo, fue una adaptación. Tú dijiste que era justo, o justo en el sentido que es justamente lo que está pasando en Venezuela. Justo lo que está pasando en Venezuela. Pero no justo de que es justo lo que pasa. Que es exactamente lo que está pasando. Exacto. No, porque ella dijo, es justo lo que está pasando en Venezuela, como que era justo que le pasara. No, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Por si alguien no entendió como yo. No todo el mundo es brillante, hay gente como yo. Lo que sucede en este caso, y es lo que a mí me parece, que como ni siquiera fue un socialismo puro lo que se vio en Venezuela, sino una especie de mecolanza que hizo Chávez, que a lo que se le denominó chavismo, es un asunto que de prueba y error, y que tuvo su punta, su cumbre en algún momento y que empezó a decaer con el mismo Chávez vivo. Y con lo que se encuentra Maduro es con esto que viene cayendo, aparte de que, vamos a estar claros, no podemos pedir Pero mucho. le voy a hacer una pregunta. Un niño dominicano que nació aquí, bebé, en la clínica, maternidad, meses, lo cogen y se lo llevan para Alemania. ¿Qué idioma habla? Alemán. Chávez era guardia de la derecha. No era un tipo que tenía una actitud revolucionaria, socialista, comunista. Chávez era un militar de carrera que sirvió aquí, que yo lo conocí, que hacía su trabajo militar, que nunca habló de socialismo, de repartición. Llega y se inventa un traspaso de aquí a allá. Le empieza a fallar y lamentablemente, en paz descanse, ya que estamos tocando el tema de Chávez, se lo entrega a este señor un carro que va en una bajada sin freno, con el guía con problema en el hidráulico, sin control, se le apaga el carro, la llave no da a prender y el hombre le está dejando que baje la baja, pero él no sabe dónde eso va a parar. Y era lo que mencionábamos ahorita fuera de cámaras. A Maduro le cae esto en las manos gracias a un momento que estaba viviendo Venezuela, algo muy emocional,
que sacaba a Venezuela de tener su cabeza Chávez, que fue un ídolo en su momento, a querer a pasarse a este señor, pero todo fue, bueno, lo que analizamos el asunto vía marketing político o comunicación política, es un asunto que se caía de la mata, que podía suceder. Pero no se ha caído. No, que se caía de la mata, o sea, que era algo que realmente podía suceder porque el momento se prestaba para eso y el gobierno aprovechó esas circunstancias para poder mantenerse. Porque eso es lo que yo digo. Por ejemplo, estaba en picada. Pero te vamos a dejar hablar porque Carmen quiere que te dejemos. No, Carmen es dura, pero que a ver, ustedes me están guiando lo que yo no quiero decir. Estaba en picada, pero con el acelerador puesto. Si se hubiera cogido esa guagua, como usted dice, o sea, una buena persona, se hubiera hecho un excelente trabajo porque tú tienes la algarabía del pueblo, tú tienes la aceptación del pueblo, ya con un Chávez que murió, o sea, y tú tienes todos los recursos naturales, tú tienes toda la cosa de vencer, se hubiera hecho un buen trabajo. Pero si usted es un analfabeto financiero, le pueden dar lo que le den y usted termina quebrado. Pero yo quiero hacer una pregunta democrática y quiero hacérsela a Jennifer. O sea, Jennifer, que siempre te hablo con transparencia, porque tú no eres una muchachita común. Pinta de verde los cabellos. O sea, que tú eres dica normal. Tatuaje. Sí, no, ella tiene su estilo propio tuyo. Inclusive, acuérdate que en la entrevista fue una de las cosas que le daba el color al tipo de reunión. Claro, pero tú eres cantante. Tú me dijiste que eras diseñadora gráfica. ¿Qué es lo que tú eres? Comunicadora digital. Comunicadora digital. Pero sí, diseño. Me dijiste que trabajabas desde tu casa. ¿Te gustaría que te prohibieran eso? ¿Tú te imaginas que te llegara un comunicado que a ti te toca todos los días marchar desde tu casa hasta el Palacio de Miraflores aplaudiendo, sí Maduro, sí Maduro, sí Maduro, y te van a mandar un cheque a la casa, pero tú no puedes crear, porque la confusión que tienen esos regímenes es que creen que el problema es la gente que le pague. El problema es la gente que le quitan la libertad. Y deja de ser un ser humano con capacidad de crecimiento y se convierte en un ser humano que come, duerme, un día se enferma y se muere. ¿Te gustaría perder ese derecho? ¿Tú te imaginas que te vean esos tatuajes y te digan a ti, tienes que borrárselo todo? ¿Y por qué? Porque el presidente dijo. Y entonces te ponen al sol y te dan ahí con una candela para que se te queme la piel. Bueno, mira. Yo digo que nosotros vamos a llegar ahí casi. No, yo se lo pregunto así de radical, porque eso es lo que usted tiene que cuidar. Yo lo he cuidado en mi forma de vida, en el estilo de vida que tengo. Yo soy un peleador por la democracia de este país. A mí que nadie me hable de sistema extremista, de quitar libertad y de quitar derechos. No importa el problema que me haya traído en mi carrera política. Pero ustedes como jóvenes, ¿cómo tú te sentirías? Dije, no, Alejandra, tú no puedes trabajar en un Camaima, tienes que trabajar para la Universidad del Estado. Obligado. Y te vamos a mandar un cheque a la casa. Si de repente, si yo tuve saboreé lo que fue la libertad, lo que es ser realmente lo que yo soy, de repente me la quieren quitar, obviamente yo me voy a rebelar. Y tu ejemplo es excelente, pero tú vienes con una familia de Cuba, donde aunque es diferente, pero no hay libertad. ¿O hay libertad en Cuba? Depende del aspecto en que uno lo mire. No, depende del nivel que tú tengas en la sociedad cubana. También. Si tú eres de lo que está pegado, tú eres libre. Si tú eres de lo que tiene contactos, como en todos lados, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero volviendo a la pregunta. ¿Pero a qué ellos le llaman libertad? Porque aquí mismo no hay mucha libertad. Como que no, y tú no estás hablando de lo que tú quieres. No se puede hablar de lo que quieres. Y de jean y de poloche y zapatico. Sí, pero deja que Jennifer no responda a eso. Porque lo que tú quieras, lo que esté sucediendo. No todo. Y nadie va a estar allá afuera. No todo. Vamos a ver lo que dice Jennifer. Dale ya. A mí me quitan mi pedazo de libertad que yo tengo. Vamos a decir lo que me gusta, vamos a decir lo que soy yo ahora mismo. Obviamente me voy a rebelar. O sea, yo no... ¿Qué hago? ¿Una rebelión? Creo de cómo se ven todos. Y si la rebelión significa que te van a dar 2 palos en la casa, un policía. Bueno, yo prefiero tratar. Prefiero... O sea, que tú estarías en esa marcha. Sí. Vamos a ver entonces con Prenda, que es la más niña de todos nosotros aquí. Prenda está aquí ya. Yo marcharía en contra del gobierno, claro que sí. Prenda y yo vamos a marchar juntas. ¿Cómo tú te sentirías, tú que estás empezando en la vida? ¿Tú tienes sueños, Prenda? No, yo no. ¿Sueños? Tengo sueños sí, pero sí, claro. ¿Te gustaría lograr cosas en la vida? Lo que pasa es que Fajardo la tiene ahí. Sí. Ha soñado. Prenda, y con esos 18 añitos que tú tienes sueños, tú quieres lograr cosas en la vida. Imagínate que ahora llegara un comunicado. Te ponga al límite. Que eso que a ti te gusta hacer, tú no puedes hacer. Que tú tienes que ser asistente de un capitán y te van a dar un carnet, una pistola y un cheque. Eso es tu carrera de vida. Obligado. ¿Cómo tú te sentirías? Mira, lo primero es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Pero lo que yo tengo en mi corazón es, bueno, yo pienso que soy un poco revolucionaria, pero lo tengo en la sangre, formalmente la conoce, ¿verdad? Y yo básicamente no podría vivir con la esperanza de poder haber hecho algo y quedarme con los brazos cruzados.
Ahora déjame hacer una pregunta a Fajardo porque tengo un video que quiero que venga con la respuesta de Fajardo. Fajardo. Dígame. Si tú fueras a un supermercado y no hay nada. No, pero dígame si yo haría el lío, porque nosotros estamos acostumbrados a eso. La tuya es diferente, porque es con la que vamos a despedir. Y si tú fueras a un supermercado y no hay nada y tú tuvieras un hijo. No, y eso es diferente. Porque también aquí pasa ese caso. O peor, si tú te levantaste en la mañana. Aquí tú vas a todos los supermercados y hay de todo. Lo vemos en comida, pero aquí hay muchos artículos que tú lo pides y no te lo dejan entrar porque hay un monopolio. Pero estamos hablando de nada. Absolutamente nada. Es que hasta cierto punto, yo le doy clase a venezolanos y me dicen que Dominicana está 5 años atrás de Venezuela. O sea, antes estábamos más para atrás, porque hay que decir que Venezuela era una tierra próspera. Venezuela puede estar hasta peor. Pero miren, como el tiempo en televisión truquea, nosotros vamos a despedir el programa. Pero que Carmen nos ayude a que despidan, aunque sea con un pedacito de esos anaqueles, y que ustedes se queden conmigo aquí junto con la población que nos está mirando y con los amigos televidentes, para que vean qué es llegar y que no haya nada. Para los que acaban de sintonizar esta noticia, desde hace un tiempo se ha intensificado el desabastecimiento en Venezuela. La gente tiene que hacer fila durante horas para conseguir leche, pero en polvo, porque la otra no se consigue. Hay escasez de mantequilla, queso y también de carne de res, pollo, harina, azúcar, aceite, arroz, café, papel higiénico, pañales, detergente, cloro y champú. Mejor dicho, hacen falta productos básicos para la vida cotidiana. La pregunta es, ¿por qué? Algunos se refieren a los intentos de sabotaje por parte de los opositores. Otros culpan a Maduro como un líder mucho menos carismático y capaz que Hugo Chávez. Y como estas, hay muchas explicaciones. La caída del precio del petróleo, por ejemplo, es una noticia particularmente mala para Venezuela. Sin embargo, el verdadero problema, el estructural, es que Venezuela implementó una serie de medidas económicas y aunque estaban inspiradas en buenas intenciones, el tiro está saliendo por la culata. Pero antes de hablar de medidas económicas, pongámonos en contexto. Cuando los expertos dicen que la economía venezolana está fallando, la idea de fondo es que Venezuela, en lugar de economizar recursos, los desperdicia. Así de puntual es el problema. Pero, ojo, desperdicio no solo es botar agua o dejar la luz prendida. Desperdicio es usar los recursos en vano, cualesquiera que esos recursos sean. Tiempo, espacio, talento humano, conocimiento, no importa. El punto es que Venezuela, el país con la mayor reserva petrolera del mundo, está sufriendo de desabastecimiento porque hay 30 millones de personas que no logran coordinarse para ofrecer bienes y servicios, al menos no de forma eficiente. Aquí estamos ya de regreso con ustedes para empezar a tratar nuestro tema de la semana. Pero antes quiero hacer un paréntesis para hacer una aclaración que he visto en los medios, escuché en la radio de hoy, sobre una cantidad de dinero que se ha distribuido en la Cámara de Diputados. A mí se me conoce en este país porque todo lo que a mí me dan, yo siempre lo he dicho. No importa si es discreto o no es indiscreto, cuando dan algo para que se le entregue a la población, hay que ser transparente y decirlo. Pero al momento de hoy, la Cámara de Diputados no ha dado absolutamente nada para el Día de las Madres. Entonces, empezar a crear una morbosidad con eso es incorrecto. Si lo hubieran dado, yo te hubiera dicho hoy, sí lo dieron. Si lo dan mañana, mañana te digo que sí, que lo dieron. Pero en el momento de hoy no se ha hecho ninguna entrega de absolutamente nada. Ni en líquido, ni en bonos, ni en artículos. Así que habiendo puntualizado ese tema, entonces quiero volver al tema de la semana, que es el tema, para que entiendan bien mis compañeros de escena del día de hoy, es el tema de la inexistente democracia en Venezuela, la torcida del gobierno hacia gobiernos autoritarios y las calamidades del pueblo venezolano. Así que vamos nosotros a escuchar de la juventud. Tenemos en la noche de hoy con nosotros a Alejandra. Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Tenemos aquí a Prenda, que yo le digo Perla. Una semana traigo a Perla, la otra es Prenda. Finalmente te quedaste con Prenda. Sí, ¿cómo hacer? Prenda de Dios, es que es Prenda de Dios. Y todo lo que sea de Dios, sea Perla o Prenda, muy bueno. Y tenemos al doctor Fajardo. ¿Cómo está Fajardo? Fajardo es el único chavista de todos los que estamos aquí y ya pidió su traslado para irse a trabajar y vivir en Venezuela. Hay cosas buenas. Porque le encanta estar en Venezuela, así que lo vamos a mandar para que viva allá. Y para ver si lo dejan hablar en un programa de televisión allá, como él viene aquí en jean y polochecito y cosas guindando en la mano. Primera vez que vengo en poloche, me dice. Y ahorita vamos a tener a Jennifer, que ustedes saben que tiene tatuajes, moño verde, para ver si allá en Venezuela él consigue que eso pueda estar en televisión. Así que, ¿cómo están, jóvenes? Bien, estamos bien, yo pienso que sí. ¿Cómo ven ahora esas elecciones de Venezuela?
Un Ganó desastre. Maduro, 68%, desastre. dijo el periódico. Un desastre. Y ayer yo lo calculé y votó un 19% de la población. Y del 19 que votó, él sacó un 68. Bueno, o sea, que hay un empezando por 81% ahí. de la población que no quiere saber de la pintura. Y del 19 que fue a votar, él sacó un 68. Bueno, yo estaba leyendo un artículo hace un rato ¿Te sobre lo mandaste eso. ahorita al WhatsApp? ¿Ese fue? No, otro. Bueno, que la persona que escribió en un diario de España mencionaba que probablemente el 90% de los venezolanos no simpatiza con Maduro. Entonces, eso en definitiva nos dice que las elecciones, o que Venezuela está dirigido en este momento por una persona por la que nadie simpatiza. Totalmente de acuerdo. Pero yo quiero que nosotros lo veamos como yo se lo voy a preguntar. Mira, yo tengo un titular que dice, gracias a Carmen hizo un trabajito bonito el día de hoy. ¿Qué le parece a usted como juventud esta frase? Imagínate que tus opciones en República Dominicana para salirnos de Venezuela fueran marchar o migrar. O sea, tú como joven te graduaste de abogada y cuando tú sales a la calle te dan dos alternativas. O tú marchas a favor de la revolución y te dan un carnet y te pones en el servilismo de un grupo de gente que está haciendo y deshaciendo, o te tienes que ir del país porque la otra alternativa es pura miseria. ¿Cómo le suena eso en los oídos de ustedes, Prenda? ¿Usted pregunta cómo gustaría suena eso? o qué haríamos? No, ¿cómo le suena? Suena atractivo que esa sea la democracia en la Para que tú vives. nada. No, atractivo para nada. Atractivo para Pero nada. parece que a pero... Fajardo le gustó la idea. No, no es eso. Lo que pasa es que yo estoy transportando eso a Dominicana, pero no Porque el a tema. veces tú me escribes por WhatsApp que tengo una fiesta, que va para allá, que viene No, para acá. no, yo no salgo En de mi Venezuela casa. no hubiera nada de eso. No, yo no salgo de mi casa. Ah. Pero no es eso, sino que, el tema de Maduro ahora mismo. Pero Chávez, por ejemplo, yo que simpatizo mucho con el Olvídate el gobierno Chávez de que él. se murió, los muertos hay que dejarlo tranquilo. Sí, pero el gobierno de él fue bueno, entonces quizá por eso. es que yo no que estoy hablando del de Chávez, ese se murió ya. Está bien, Es la hermano. Venezuela de hoy, la que tiene 750,000 venezolanos aquí, aunque digamos que nada más hay 20,000. Pero es que si tú te fijas esos venezolanos, todo lo que vienen, tú lo ves como lavadito, como que quizás son la tasa social más alta que hubo. Es verdad sí. que hay discordia. Pero ¿por En qué el vinieron? próximo bloque, Luis, no me le gastes la pila al celular. Yo voy a llamar a un par de venezolanos que yo conozco y lo voy a poner en el aire para que tú le preguntes a ellos si son clase media. No, porque, Que ajá. acabando de parir una bebé tuvieron que dejarla ya abandonada y venir para acá. Y venden en la Lincoln con 27 para ver si le mandan algo de comer a la niña. Sí, o sea, yo entiendo que quizás las situaciones en los países, cambian. No estoy diciendo, yo entiendo que la situación ahora es un poquito incómoda en Venezuela. Pero eso de llevarlo como hasta el extremo, como que está todo el mundo como mal, como que No, no está las todo el cosas mundo no son mal. así. Hay un 68% del 19 que está cobrando en el No, gobierno. pero eso mismo está pasa en bien. el país, eso mismo pasa en Dominicana. Es lo mismo. Imposible. No hay una migración de tal forma. ¿Aquí? Claro que no. Por cada Claro 3 que no, dominicanos viejo. hay un dominicano en el extranjero. O sea, No, hombre, nosotros lo que tenemos son como 2 millones en el extranjero. no, por cada 3 dominicanos, eso fue en un estudio que yo leí hace una semana, hay un dominicano en Tienes el que darme la extranjero. fuente para ver quién pagó ese No, estudio no, porque no, se lo no. engañaron. Pero, por ejemplo, de mi familia, mi hermano vive fuera. ¿Tú tienes familia que vive fuera? Lo hacemos aquí mismito el cálculo. ¿Tú tienes familia que vive fuera? Yo tengo una Una tía que de vive mi fuera. familia. Ya, Una ahí tía. hay una, ok. Una tía. Todo ¿De el mundo cuántas? Pero tiene, nosotros o sea. somos como 50 y yo Pero que tengo eso no una tiene que tía que ver. vive fuera. Pero quizá usted no, porque quizá le puede ir bien. Carmen pero, no tiene a nadie que vive fuera. Está loca porque se vaya uno para ver la piden y se va aquí. pero, o sea, yo lo que digo es mediar. Pero ¿cuál es tu base? Háblame de tu Ah, base. Carmen dice que sí. Es que no me tiene van a familia. dejar hablar de Chávez. Y en Europa. Y en Europa también. Oíste, en Europa, para que no te pierdas. Todo Ahora, el oye, mundo esto, tiene, todo el mundo tiene oye esto, cosas. porque nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando. Alejandra, que es abogada, tú estás ejerciendo, tú estás en la universidad y en algunos lugares, ¿cierto? Cuando tú vas a un tribunal, ¿te da miedo lo que tú vas a decir? Claro que no. En Venezuela tú no puedes hacer eso. Tú no puedes Porque si a partir ti se de te eso. zafa en corte, no, porque el gobierno abusó de fulano, se van los dos presos, el preso y el abogado. Es que, bueno, que el tema no es dominicana, porque también aquí a veces uno tiene que vivir con miedo, pero que, por ejemplo, ¿Y qué te da miedo aquí? a decir muchas cosas. Par de Hay cosas gente que no se fea en la pueden calle. decir. ¿Eh? Par de gente fea en la calle lo que te puede dar miedo, porque aquí no da nada miedo. O sea, por ejemplo, en el gobierno, me dijo que no habla de Chávez, pero que todo tiene como un seguimiento. No, es que Chávez comenzó una idea que fracasó. No fracasó, no puede Claro, decir eso la nunca. muestra es hoy. No, ahí es que voy al punto. Porque, por ejemplo, Chávez le hizo vivienda a más de 2 millones de personas que estaban de la Pero ¿y pobreza quién te ha dicho a ti extrema. que los gobiernos están para hacer viviendas, señor? ¿Y qué por qué no mentalidad puede? socialista que usted Está tiene? bien, pero que por lo menos él trató de acomodar a todo el mundo. O sea, a No, una pero a que la los par. gobiernos están Pero para que que el país está eche para mal. adelante. ¿Cómo ¿no? que está mal? Si tú estás Es que viviendo en la está calle y te mal. hacen la cosa bien, tú no puedes tener la No mano. Yo me creo que lo que pescado, tenemos que enseñan a ver pescar, o Y sea. ustedes son la generación que el país quiere que aposten No, ustedes para él. gobernar. Ay, Yo lo no. que creo es que nosotros tenemos que enfocar el tema desde otra óptica. Porque Exacto. debemos empezar con que Venezuela hace poco tiempo era una potencia petrolera. Eso es lo que estaba diciendo. Y una se potencia encontraba- financiera. En el pero gobierno no, de Chávez. y financiera. Oye, di que cuando Chávez. La mejor de Y Sudamérica. Vamos a hacer tenía cuento un ahora. posicionamiento en relación a los demás países de América Latina que no se puede comparar.
Entonces, Como una Suiza en América Latina. entonces, hablar de una Venezuela a la que Chávez le construyó viviendas es partir de una idea de que Venezuela necesitaba dinero para poder tener bienestar. Bueno, es posible que sí, que muchas personas todavía les hiciera falta un techo propio o que tuvieran ciertas necesidades o ciertas dificultades, pero partir de que Venezuela es un país pobre está mal. A mí me parece que está mal. Claro, está muy mal. Es un país rico. Claro. Claro. Pero déjame decir el punto mío, porque, la idea de este señor de Chávez fue ayudar a todo el mundo. Incluso a Dominicana ayudó muchísimo. ¿Que ayudó en qué? ¿Ayudó en qué? Clientelándonos nosotros, fiándonos en una vaina que no podíamos pagar para enliarnos y después tener un lío para pagar. No diga eso, porque Eso por no es ejemplo, ayudar, ¿no? puso un plan de construir 300 viviendas que las regaló aquí, que las regaló en Bonao. Que hubo un problema con los muchos funcionarios, que ellos se incomodaron porque, le dijeron que se los regalaron a funcionarios del gobierno, ese fue uno. Y aparte de eso, pone que el barril, tú le podías pagar entonces con cada cosa que tú produjeras, que muchas veces lo pagábamos con habichuelas y esas cosas. Y nunca Eso no nos ayuda. compraron nada y al final tuvimos que buscar los Pero dólares. estaba para dando pagarlo. esa ayuda al dominicano para que la gasolina incluso sea más barata, incluso no bajó. Ajá. Pero Pues déjame entonces hacerte un una problema. pregunta y páralo ahí. Lo que acaba de decir Fajardo es que la gasolina era más barata. Yo quiero que tú pienses ahí en tu casa, donde tú estás. ¿En qué etapa y en qué mes, durante ese tiempo que nos fiaron ese gasoil malfiado y ese combustible malfiado, en qué mes bajó la gasolina? Pero eso ya no es culpa de ellos, eso es culpa Nunca de bajó la nosotros. gasolina. Eso ya es problema de Porque uno. no era un fiado, eso era un desastre. Eso era un clientelismo a alto nivel. Que No. terminó el país, por suerte que quebraron, y terminamos pagándole solo una proporción. Pero que eso fue por mal manejo de ¿Tú viste nosotros. que la agricultura aumentó? De mientras ese nosotros, fiado? pero ¿por qué Claro de que sí, nosotros? Alejandra, porque si tú te estás regalando la mitad, como quien dice, la gasolina, y tú no la estás viendo en bajo, o sea, no le estás sacando el gasto, ok, te vamos a dar un barril de gasolina, páganos con habichuela. Entonces, cónchale. Y la República Dominicana la producía. ¿Ustedes eso. vieron un video de Maduro saludando a la gente y no había nadie? ¿No lo han visto en No, las yo redes? no lo he No, visto. no. eso. Está en las redes, él está en una tarima y dice, mi pueblo. Y no hay nadie. Lo están Chávez. filmando, pero había alguien atrás Maduro. que parece que se hace pasar por Madurita con un celular. Y el hombre está motivado saludando al pueblo y ahí no había nadie en el mitin. ¿Cuál piensa usted que es la solución a la crisis humanitaria que se vive en Que Venezuela? Maduro se monte en un avión y se vaya a un lugar Él no lo va a desconocido hacer. de la historia, Él no la lo va a Antártida, hacer. que descubra la Antártida, se haga hermano de Aquaman y se meta para allá abajo y más nunca salga. No, porque, por ejemplo, por eso que digo, tú tienes los dos el extremo. El gobierno de Chávez, ok. Pero A no mí- me traiga a Chávez, que a los muertos hay que dejarlo Entonces- vivir en paz. Si estuviera vivo, yo le estuviera dando candela. No, Pero no, ya tiene Chávez mucho no que está, hay hablar. que Pero ya el de respetar a la Maduro Yo gente. lo ya que un creo es extremista. que tampoco nosotros podemos partir, vuelvo, desde Porque el Chávez punto de cuando vista hizo de la que reelección Chávez... ganó y todo el mundo lo apoyó. La de- primera, la Claro. única. Después no ganó una más. Sí, Pero, no. pero son casos muy distintos. A Claro. mí me parece que el régimen de Maduro se vio como tal desde el Me principio. gustó esa palabra. Régimen. Eso quiere decir que no hay gobierno. Absolutamente. Desde el principio, cuando a Maduro adoptó la posición de presidente tras la muerte de Que Chávez. para empezar, no sé si ustedes saben que fue una violación constitucional. Ahí Claro, va sí. yo. No le Sí. correspondía a él. No y le forzaron correspondía a políticamente. él, sino Exacto. al presidente de la Asamblea. Sí. Y bueno, el tipo se quedó y a raíz de eso entonces sí procedió a hacer unas elecciones por las cuales también se habla de que hubo un manejo extraño donde él No, quedó. no fue extraño, mira que fue. Él fue a elecciones. Nada más podían votar los de él. Los otros partidos le quitaron la licencia para pirar. Lo que iban a contar los votos lo nombró él. Y los jueces que verificaban si los votos se contaran bien, también los buscó él. En ese momento No, eso no hubo es nada extraño. muchas cosas No, como aquí, pero convergieron, está porque el haber quedado como el heredero del gobierno de Chávez lo ayudó demasiado. Era un mensaje político muy fuerte a la población que sí quería a Chávez. No vamos a irnos a comerciales, pero antes de irnos, yo quiero que ustedes ahorita me respondan la frase de que se me apareció un pajarito y me dijo que yo era el elegido y el divino. Ahorita hablamos de eso, vamos a unos comerciales. Cuando la gente llega a la presidencia de la República, de repente cree que es como dueño del pedazo. Y este caballero ha empezado a expulsar gente, a expulsar bancos. Un banco que fue aliado del chavismo durante años y que cuando los empresarios se quejaban, el banco siempre decía que estaba todo bien, así como Fajardo. Entonces ahora le dieron el vejigazo al banco, ahora andan corriendo, andan llamando a ver quién lo ayude. Y ahora el banco
lo intervinieron, le cogieron, un desastre en Venezuela. Pero yo quiero, antes que nosotros escuchemos la opinión de ustedes, escuchar la intervención de algo que pasó en la ONU. Vamos a verlo en video. El gobierno de Donald Trump pidió por primera vez un cambio de régimen en Venezuela. There's one other country having what it calls an election in just a couple of weeks. Por la seguridad de todos en América Latina, es hora de que Maduro deje el poder. Today, the Maduro regime threatens the peace and security of the entire region. Así lo dijo Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. The Venezuelan people no longer have a government. Ella es la primer miembro del gobierno de Trump en pedir oficialmente la salida del poder de Maduro. El problema no es con el pueblo venezolano, son con los déspotas que gobiernan el país. Venezuela on May 20th is being done only to provide a phony cover for a dictator. En la ONU reconocen que para ser verdaderamente compasivos, lo mejor que pueden hacer es presionar al régimen de Maduro y ofrecer asistencia humanitaria a todos los venezolanos. Venezuela's economy and civil society has seen a cataclysmic decline under Chavez and Maduro. A Nicolás Maduro se le cierran las puertas. La ONU y la OEA ya han dicho lo que tienen que decir. Pero la última palabra la tiene el Consejo de Seguridad de la ONU, de quienes aún se espera una resolución para remover a Maduro de Miraflores. This is a crisis that demands the attention. Esa actitud que mucha gente la critica, inclusive yo tuve una conversación con un diputado amigo que le encanta defenderlo de allá, pero no hay manera de que quiera irse a vivir para allá, porque yo le digo, pero vete allá, te gusta tanto ese país. Tú le dices a Maduro, mira, yo quiero aspirar a diputado aquí, me voy en contra tuya, pero déjame aquí para ver si llega algo allá, porque allá no llega nadie que no tenga ese ritmo. Pero ahorita hablamos de lo del pajarito. Sí, Siéntate en tu casa y piensa, Brenda, mira, tú estás viendo televisión en tu país y el presidente de tu país dice, vino un pajarito y me habló, porque no fue nada más que vino, sino que le habló y le dijo que él era el elegido para continuar la revolución bolivariana. ¿Qué tú pensarías en tu caso? Bueno, él en una atmósfera bien como que socarrona, bien de chiste y de burla, que a veces él como que se hace el bruto, ¿verdad? Y el periodista Jordi Évole le hizo la misma pregunta. Santo Dios, ¿por qué rayos tú le dices eso a una población aprovechando que la población está en duelo, bueno, la mayoría, ante la muerte de Chávez? Y él dijo, bueno, él simplemente respondió que él lo sentía, que no fue que un pajarito, pero que él como que lo sentía. Y fue una de las tantas respuestas en la que él cayó al centro, como quien dice en la boca del lobo. O sea, el tigre es un chistoso, él es un comediante. Una vez dijo él que le pusieron SOS en un letrero para que lo vieran los aviones internacionales. Sí, ay, Dios mío. Y el tipo dijo, ¿sos o no sos? Miren, por ejemplo, lo que yo decía ahorita es, ok, todo gobierno, ahora mismo está mala la situación, pero en cierto punto, o sea, en un principio tuvo su luz, lo que es el gobierno de Chávez. Pero déjame decir algo. Me parece que era con batería. No. Pero mire, déjame ayudar. Si me deja dar un mensaje, por lo menos a la población venezolana que está en el país. No le había comentado el caso. Yo tengo amigos venezolanos también. A una muchacha la ahorcaron y la mataron. ¿Aquí en el país? Aquí en el país. Entonces los familiares de ellos se vieron a correr. Porque dijeron, no, nosotros somos venezolanos, que no estamos indocumentados, entonces no tenemos respaldo y no quisimos ir a la ley. Yo le quiero decir a través del programa que eso es mentira. Si hay un hecho así, si hay algo malo, ustedes van a tener un pueblo que lo va a defender, porque el crimen es crimen donde sea y de la forma que sea. Y como ustedes estén documentados, eso no importa. O sea, que sientan el respaldo de Dominicana cuando tengan un tipo de tragedia así, que nosotros, claro, que vamos a defender. ¿Estoy hablando mucho o es verdad esa realidad? No, eso es correcto. Claro, entonces, además, nosotros le sugerimos en uno de los programas al gobierno de que viéramos cómo podíamos adoptar lo que Perú ha hecho, que ha creado un procedimiento momentáneo. Inclusive en el programa de ayer yo decía, porque hay gente que escribe y dice, pero lo mismo los haitianos. No es lo mismo. No. Es que Venezuela es un país rico, mal administrado por gente que no tiene ningún conocimiento de inteligencia financiera. Ahora Haití es un país que realmente está quebrado. Entonces tú no me puedes decir que el haitiano tiene la misma condición migratoria que el venezolano. El venezolano, desde que Maduro se vaya y el país se nivele un poquito, tú no encuentras un venezolano ni rifado. No, a ellos no les gusta estar aquí. Se vuelven para su país porque le encanta su país. Un país precioso, rico, donde había mucho desarrollo. Yo pienso que todo depende porque
a veces uno se cree que el hecho de que cambien el presidente, el sistema va a cambiar y realmente no. El hecho de que tú quites la cabeza, el hecho de que tú quites a un gerente de la empresa no quiere decir que esa bancarrota en la que está la empresa va a cambiar y realmente no. Yo pienso que es bueno identificar cuáles son las causas por las que esa crisis humanitaria está sucediendo en Venezuela y cuáles podrían ser las posibles soluciones para que eso no vuelva a repetirse. Porque vemos, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, la situación cubana que pasó por un régimen socialista y vemos que ni siquiera ha echado, como quien dice, pie. Obviamente más bueno estar en La Habana que estar en Caracas, pero todavía Cuba no ha salido realmente. Que Venezuela con Inmaduro. Me refiero al daño catastrófico por el que pasan los países socialistas. A eso me refiero. No, porque Cuba no me diga, no, yo soy amante de Cuba, no. El socialismo es un Mentira, retraso totalmente para el cosa. país. Tú no has ido ni una vez a Cuba. Porque no he tenido la oportunidad. Incluso le dije que me ayudara y no me ayudó. Vale Pero está bien. $120 y volver. Sí, en realidad. Pero Cuba tiene un sistema, por ejemplo, en tecnología, ellos como tienen varios países que incluso le aportan, eso es increíble. Y la medicina de Cuba ahora mismo está increíble. Que hay una enfermedad del pitiligio que no se curaba y ellos la están curando. Y es increíble. Medicina. Es muchas Todos los cosas. estudios en Cuba, La verdad Sí. que hay una cubana. extraordinarios. Mi propio, como ustedes sabrán, Sí, mi lo- familia es cubana. Entonces, yo no lo veo, vamos a decir, la preparación de todos los cubanos que yo he conocido que se han criado allá y que hicieron su carrera allá, todos son excelentes profesionales, la, Sí, mayoría, sí, la son gran una estrella mayoría. esa gente. Bueno, Eso Y- es algo que... el Es que mismo Cuba es otra venezolano. cosa, porque eso tenía es Fidel. historia, algo- Sí. Pero aquí Yo no los veo comparación venezolanos con tienen a Venezuela. Inmaduro. No, porque por ejemplo, usted habla con venezolanos. El único mango maduro que no gotea ese tipo. Increíble. Bueno, hablen usted. No, lo que sucede, en mi opinión, es que Venezuela está pasando por la caída de un sistema político que ya no tiene vigencia. No es que signifique que el socialismo sea bueno o sea malo, sino que tuvo su momento de funcionamiento y como todo en la vida tiene una cúspide y empieza a desgastarse. Porque no estamos viendo esto desde el gobierno de Maduro. El gobierno de Chávez ya había sido criticado duramente antes de que él muriera. Y era una situación bastante similar, con comentarios muy similares a los que suceden ahora con Maduro, pero con una relevancia, con un carácter muchísimo más suave. Claro. Pero no era extraño escuchar que era una dictadura, etcétera. Sin embargo, lo que se está dando en Venezuela en este momento, que junta con toda ese malestar político, un crecimiento en la violencia, una falta de oportunidades, una crisis alimenticia, hace que definitivamente esto se haya vuelto un régimen y que afecte de manera significativa no solamente a los venezolanos, sino a toda la región. Tú misma mencionaste la violencia. Entonces, estamos todos conscientes de que hasta hace poco Caracas era la primera ciudad más peligrosa del mundo. Ahora pasó a ser la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Y si hablamos de lo que, ¿cómo fue que estaba leído? Era un 111.19 de 100.000 habitantes. Sí. Era así la delincuencia, la violencia, el peligro. ¿Quién va a querer quedarse en un país donde tú estés caminando en la calle y literalmente te pueden matar en cualquier segundo? Los dominicanos Y no la mayoría podemos son aquí. jóvenes. Los dominicanos no vamos de aquí y no podemos. ¿Lo No, pero- mismo? Es que eso no se compara. Pero aquí no Eso lo se comparemos. compara. Pero mira, vamos a entrar al tema democrático de Venezuela, para ver si ustedes... Porque yo le hablo a ustedes así, porque ustedes son los que se va a quedar con este país cuando la generación de nosotros pierde el Dele control. pa' allá, Si nos dan el líder. chance, nos Esto es quedamos. tuyo. Yo creo en mi país todavía. Mira, la juventud dominicana tiene que mirar para Venezuela, pero no es mirar lo que dice la tele. Es entender la ausencia del derecho. Porque cuando uno lo analiza aquí, señora, aquí nosotros hicimos cualquier cosa, nos montamos al carro y nos vamos para la casa. Pero en Venezuela tú dices lo que nosotros estamos diciendo aquí, y afuera ya el programa estuviera interrumpido, con 4 militares que hubieran cogido preso a Estía, a Luis, a los muchachos, y nosotros tuviéramos camino a ser interrogados por haberle irrespetado al presidente. ¿Dónde se origina eso? Es un tema de ego, ¿ustedes sabían? Cuando Chávez empezó su proyecto iba bien. ¿Cuándo falló? Cuando le empezó a fallar el proyecto y en vez de decir, oye, espérate que yo voy mal, déjame llamar asesores que me ayuden a enderezar esta situación. No, voy bien. Y como no, tú el que está opuesto a mí es enemigo mío. Y entonces estoy bien, tú estás cambian mal. la estrategia de, ¿por qué tú crees que yo no tengo razón? Ah, tú estás en contra mía. Sí, está Ahora bueno. mismo todo el que está, por ejemplo, oigan la incongruencia del domingo. Presidente, o el señor electo dice en su discurso que han sido las elecciones más democráticas y ejemplares de Venezuela. Y en el mismo discurso dice que había una conspiración, que lo querían tumbar,
que querían boicotear las elecciones y que él como Ejemplar. presidente declara no grato a 2 funcionarios de Estados Unidos de segunda categoría, que según él amenazaron la paz de las elecciones. Pero tú no acabas de decir que son las más democráticas, y las más tranquilas, y las más ejemplares. Y un minuto después tú estás votando gente porque querían conspirar contra ti. Vamos a ver un video para irnos enterando un poquito de dónde que se está centrando la pérdida de esta democracia. Compartir algo. Yo quiero que antes de eso nosotros hagamos conciencia de que la hermandad del pueblo dominicano es con el pueblo venezolano, no con ningún gobierno. La hermandad de nosotros, los dominicanos y las dominicanas, es con la población de Venezuela, con el venezolano, no con el que gobierna en Venezuela. Nosotros no le debemos absolutamente nada al gobierno, ni tenemos por qué apoyar la pérdida de libertad. Y para que tengan una idea del supuesto triunfo de ellos con los pobres, miren cuál es el último análisis de la OEB. 72% de los victimarios, o sea, del que comete, tiene menos de 35 años, siendo la mayoría entre 20 y 24%, y 24 años, entre 20 y 24 años. Segundo dice, 84% de los homicidios están siendo en los barrios pobres, que sucede ahí mismo el 50% de los atracos. Entonces tú me dices a mí que están ayudando a los pobres. Y de los secuestros también. Y de los secuestros, de los atracos, los secuestros. Pasaron a ser a clases más bajas. Ahorita Prenda dijo como, no, Fajardo se queda. Entonces, me están malentendiendo. El sistema de Venezuela, de régimen ahora mismo, es verdad está malo, pero yo lo que quiero decir que hasta cierto punto, al principio tuvo su luz. Es verdad, la situación en Venezuela está mala. Pero el pasado no va a determinar el futuro. Dámele diría a la parte de eso. O sea, el presente, y ahora mismo es un problema, ahora mismo hay que arreglarlo. Por ejemplo, miren, esa actitud del pueblo venezolano. Había una cosa, ya yo cené, voy a cenar de nuevo. Tú vas a desayunar mañana, ¿verdad? Sí. Pero ¿y por qué si tú comiste ya? No me hables del pasado, viejo. Háblame de la crisis que están pasando actualmente. O sea, ya cambió el CD. Mira, pero me diste un ejemplo como que no. Fajardo, Pero vamos a hablar de la... Ella dio un ejemplo, ella tirado. No, es que tú estás escuchando. ¿Qué edad tú tienes? Espérense, yo tengo 30 años. Entonces yo quería decir... ¿Qué edad tú tienes? 30 años. ¿Y qué edad tú tienes, Perla? Prenda. 18. ¿Y tú? 27 acabado. ¿Y tú? 19. Oye lo que dice el estudio. 77% Jóvenes. de los venezolanos entre 18 y 21 años y 67% de los jóvenes entre 22 y 35 no se han ido de Venezuela porque no han encontrado cómo irse de Venezuela.
Pero eso yo quería Y decir ese ahorita. es el aplauso que le vamos a dar a la juventud. Pero que déjeme decirle, por ejemplo, miren, eso de juventud, esa protesta que yo vi, a mí me encanta la actitud del pueblo venezolano, escúchame que meta el medio del dominicano, muy diferente. Por ejemplo, tú ves que ahí toditos se apoyan uno con otro. Aquí muchas veces nosotros hacíamos protestas en la UAC, hacíamos protestas pacíficas a favor de la misma gente y no nos apoyamos. O sea, es verdad que está pasando una situación mala e incómoda, pero quizás esa misma situación mala, o sea, arreglar la que está mala ahora y volver a la misma del pasado, porque Venezuela es uno de los países con mayores recursos naturales que hay del mundo. Tiene una de las mayores zonas. ¿Y cómo hay que ser tan genio para tenerlo quebrado a pesar de eso? Hay que ser un genio de la finanza para eso. Pero, O sea, eso es como que una vez yo Un vi camionero. habían unos muñequitos de ricos MacPato que le dieron 24 horas a un tipo para que gastara 10 millones de dólares y el tipo se volvió loco. Pero nosotros no Si vamos hubiera sido lejos. Maduro el de los muñequitos, se gana el premio. Pero está bien, o sea, no podemos irnos lejos porque Dominicana también tiene muchos recursos naturales y podríamos estar también en la primera zona. Pero venga, ¿y tú vas a comparar el desarrollo que tiene este país con lo que está pasando en Venezuela? No estoy diciendo eso, pero que usted me está diciendo una cosa y yo le digo que ok, todo depende, lo que le quiero decir es, todo dependiendo de la que tú no mentalidad. viste el programa Porque de anoche. usted me está guiando algo que yo no quiero decir desde el principio, entonces No, no voy a tú dejar que sigas me tus guíe. ideas, no. Porque, pero no me deja desarrollarla. Si tienen Usted base, o tú sea, la lo que yo le mantienes. quiero decir es que todo dependiendo del régimen, o sea, la cabeza que ponga, como mismo Prenda dijo ahorita, al que tú pongas en la cabeza, dependiendo, ahí, es como se va a regir un país. Por ejemplo, tú pones una gente aquí mismo en Dominicana con una grande idea, oye, y te lo saca al mundo entero. O sea, es lo mismo que decía, ok, la situación en Venezuela está mala, pero también tú no puedes sacar esa gente ahí porque tú tienes que ver quién va a caer en eso. Porque fácilmente si te equivocas, o sale uno mejor o sale mucho peor. No, pero que es lo que hay que volver a un régimen democrático, que si a los 4 años no sirve, elegimos otro. Lo que no podemos es que el mismo que está nos obliga a quedarse. Mira, el 95% de los venezolanos trabajaba para el gobierno. Entonces, ¿cómo tú era lo que tú decías ahorita? pues no Como servía que si no era sé así. si el socialismo es bueno o sea malo. Claro que es malo, porque ¿qué es lo que hace el socialismo? El Estado, el No, papá. yo no busca dije, de todo. yo no me pregunté si era bueno o si era malo. A mí me parece que los regímenes socialistas, perdón, que esa forma política de gobernar tiene sus luces Claro. en algún momento de la historia de la humanidad fue positivo. Para mí ya eso se agotó y es lo que le está pasando Pero ese a tema es interesante, Venezuela. Alejandra, pero para después de los comerciales. Perfecto. Vamos a entrar con Alejandra cuando regresemos después de los comerciales.